Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, algo que de verdad no se van a querer perder. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de una explosión mediática? Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y créanme, lo que vamos a revelar hoy es explosivo. Si les gusta estar al día con lo último del espectáculo y las historias que realmente nos atrapan, asegúrense de darle ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así nunca se pierden nada de lo que compartimos. Y bueno, ¿por qué Kerem Bürsin y por qué esta explosión? Verán, Kerem es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, y no es para menos, tiene un carisma increíble. Pero últimamente su nombre ha estado resonando por razones, digamos, inesperadas. Hemos visto titulares, hemos leído comentarios, pero ¿cuál es la historia real detrás de todo este revuelo? Hoy vamos a desgranar las diferentes capas de esta situación, analizando desde sus recientes declaraciones hasta la reacción de sus seguidores y la prensa. Prepárense porque vamos a ir más allá de los rumores y a buscar la verdad objetiva, o al menos, las diferentes perspectivas que conforman este rompecabezas. ¿Están preparados para la montaña rusa de información? ¡Vamos allá! Comencemos por el principio, ¿qué ha llevado a Kerem Bürsin a estar en el ojo del huracán mediático recientemente? Sin entrar en detalles específicos que puedan ser delicados, podemos decir que ha habido una serie de eventos y declaraciones que han generado un debate considerable. En los últimos meses, hemos visto a Kerem mucho más abierto y transparente en sus entrevistas y en sus redes sociales, compartiendo aspectos de su vida profesional y personal que antes quizás mantenía más reservados. Y es precisamente esta apertura la que ha provocado, en algunos casos, reacciones que podrían considerarse explosivas. Una de las áreas que ha generado más conversación es su perspectiva sobre la industria del entretenimiento, sus desafíos y la presión que conlleva ser una figura pública de su calibre. Kerem ha hablado de la importancia de la autenticidad, de la necesidad de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo donde las expectativas externas pueden ser abrumadoras. Sus palabras, a menudo profundas y reflexivas, han resonado con muchos, pero también han incomodado a otros que quizás prefieren una imagen más convencional o menos confrontacional de las celebridades. Esta explosión podría interpretarse en parte como el choque entre la evolución de un artista y las percepciones preexistentes que el público y los medios tienen sobre él. Además, no podemos ignorar el impacto de su vida personal, o al menos, de lo que se percibe como tal. Las relaciones sentimentales de las figuras públicas siempre son un foco de atención, y en el caso de Kerem, esto no ha sido la excepción. Cuando hay cambios o rumores relacionados con su vida amorosa, la maquinaria mediática se pone en marcha a toda velocidad, y los fans, con toda la buena intención del mundo, también participan activamente en estas conversaciones. A veces la línea entre la curiosidad legítima y la intromisión se difumina, y es ahí donde pueden surgir las explosiones de opiniones y especulaciones. ¿Pero qué significa realmente esta explosión para Kerem? Desde nuestro punto de vista, más allá del ruido superficial, lo que hemos presenciado es un artista en pleno crecimiento y evolución. Es alguien que no tiene miedo de alzar la voz, de compartir sus pensamientos y de defender sus principios, incluso si eso significa nadar un poco a contracorriente. Y esa valentía es, en sí misma, algo digno de admirar. Las entrevistas recientes donde ha abordado temas como la salud mental, la importancia de la diversidad en la industria o su visión del futuro de la actuación, demuestran a un Kerem Bürsin maduro y comprometido. Por otro lado, podemos obviar la forma en que los medios de comunicación han cubierto estas situaciones. A veces, para generar clics y audiencia, se tiende a sensacionalizar las declaraciones, a sacar de contexto ciertas frases o a alimentar los rumores. Esto crea un ciclo de información que puede ser difícil de discernir para el público. En este vídeo queremos ofrecerles un análisis más equilibrado, tratando de entender las intenciones detrás de las palabras de Kerem y la forma en que estas han sido interpretadas. ¿Y qué hay de la reacción de sus seguidores? La base de fans de Kerem Bürsin es increíblemente leal y apasionada. Cuando surge una controversia o una declaración impactante, sus seguidores suelen dividirse entre aquellos que lo apoyan incondicionalmente y aquellos que quizás tienen dudas o preguntas. Hemos visto muestras de apoyo masivas en redes sociales, defendiendo sus posturas y expresando admiración por su honestidad. Pero también hay quienes, desde una perspectiva más tradicionalista,
cuestionan sus decisiones o sus declaraciones. Esta diversidad de opiniones dentro de su propia comunidad de fans es un reflejo de la complejidad de su figura pública. Ahora adentrémonos un poco más en las supuestas verdades que no queremos perdernos. Una de las cosas que Kerem ha transmitido con fuerza es su deseo de ser un agente de cambio positivo en la industria. Ha hablado abiertamente sobre la necesidad de crear un ambiente de trabajo más respetuoso e inclusivo, donde los artistas puedan expresarse libremente y donde se valoren tanto el talento como el bienestar. Sus comentarios sobre cómo la presión mediática y las expectativas pueden afectar la salud mental de los actores son particularmente importantes. Ha invitado a la reflexión sobre el precio de la fama y sobre la importancia de cuidar nuestra mente en un mundo tan exigente. Otro punto clave que ha generado esta explosión es su enfoque hacia proyectos que considera significativos, incluso si no son los más comerciales. Kerem ha expresado su interés en participar en producciones que le permitan explorar personajes complejos y temas relevantes, y no solo en aquellos que garantizan un éxito masivo de taquilla. Esta elección consciente de carrera, que prioriza la calidad artística y el impacto cultural sobre la mera popularidad, puede ser vista como una forma de rebelión contra las convenciones de la industria. Y para quienes lo seguimos de cerca, es precisamente esta coherencia lo que lo hace tan interesante. También hemos visto a Kerem defender su derecho a la privacidad y a establecer límites claros entre su vida pública y su vida privada. En una era donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, mantener esa separación es cada vez más difícil, pero Kerem parece tenerlo claro. Sus declaraciones sobre la importancia de que la atención se centre en su trabajo como actor, y no en especulaciones sobre su vida personal, son un recordatorio de que incluso las figuras públicas merecen su espacio y su dignidad. En resumen, la explosión que envuelve a Kerem Bürsin no es un evento aislado, sino más bien el resultado de un conjunto de factores: su evolución como artista, su creciente franqueza, su compromiso con temas importantes y la forma en que la industria y los medios reaccionan a ello. Es la historia de un joven actor que está usando su plataforma para generar conversaciones significativas y para desafiar, de manera constructiva, las normas establecidas. Y esa valentía, amigos, es la verdadera verdad que personalmente creo que no queremos perdernos. Y bueno, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Hemos explorado las diferentes facetas de la reciente explosión mediática en torno a Kerem Bürsin, desde sus declaraciones sobre la industria y la vida personal hasta la reacción de sus seguidores y la prensa. Hemos visto que detrás del aparente revuelo hay un artista que está en constante crecimiento, que no teme expresar sus opiniones y que busca utilizar su voz para un impacto positivo. La autenticidad, la valentía y el compromiso con su arte son los pilares que definen a este Kerem Bürsin actual, y esas son las verdades que sin duda enriquecen el panorama del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con nuestras apreciaciones? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre es valiosa. Y si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.